claro. Yo estuve hace muchos años con mi mujer y con una hija, pasé por aquí, pero la verdad es que no lo recuerdo como lo he visto ahora, Ayamonte, una ciudad tan preciosa. Cuando vienes de Madrid a Ayamonte es como si entraras en el paraíso terrenal. Vosotros no lo sabéis porque no habéis vivido esa experiencia, pero vivís en un sitio el mejor del mundo. Yo pienso que no hay un sitio mejor, francamente. Claro que sí. Sí. Eso es muy bueno y a lo mejor no es muy bueno. Para hacer arte a lo mejor no es muy bueno. Hay que vivir un poco en el infierno. Estar en el paraíso es un peligro. Pero es un lugar verdaderamente precioso. A mí me recuerda a mi pueblo, el Olimpio. Mi pueblo es Tomelloso y es un pueblo manchego muy nuevo. Está hecho, nace más o menos en el siglo XVII. En el siglo XVII hay un censo que realizan Felipe II y donde está Tomelloso ahora había unas familias alrededor de un pozo haciendo carbón. Así empieza Tomelloso. Es un pueblo joven para España y se nota porque tiene un carácter. Yo he visto fotografías de pueblos suramericanos, por ejemplo de Lima, quisieron rodar una película de 100 años de soledad de García Márquez y eligieron Tomelloso. Después no lo hicieron, pero es un poco así. Es una ciudad mágica, como esto. Pero es más duro que esto, porque todo lo que hay por encima del término de Andalucía hacia arriba es ya duro. Es alto, hace mucho calor, hace mucho frío y la vida es áspera. A lo mejor aquí también la vida es áspera, habría que conocer a todas estas personas, saber cómo es su vida, pero viendo el lugar, viendo esa planta de ahí. Yo tengo una planta de esto y no da flores. Y se hiela todos los años, no hay manera. Y aquí, bueno, fíjate qué cosas. Una maravilla. Qué maravilla. Aquí el enclave, Antonio, también Sí. estábamos asombrados, estamos en el Parador con una vista extraordinaria. El sitio geográfico es impresionante, con el Atlántico ahí, la desembocadura del Guadiana, y enfrente Portugal, con lo cual estamos en el ombligo del mundo. Es un sitio verdaderamente precioso. Yo me he acostumbrado desde muy joven, yo soy de Tomelloso. A los 13 años me mandaron a Madrid a estudiar pintura y he vivido en el purgatorio siempre. Yo el paraíso lo he conocido ya muy tarde, cuando he venido por aquí. Y mi obra, mi trabajo, está hecho desde ese lugar donde está lo bueno y lo menos bueno, lo dulce y lo amargo, y sobre todo lo áspero. Y ya lo comentábamos esta tarde, ¿no? Que el arte de nuestra época, que a lo mejor a veces es mejor no verlo, es un arte terrible. El cine que se hace, la literatura que se hace, la pintura y la escultura, da un poco de miedo, asusta mucho, porque está la obra que hacemos nosotros ahora no surge del encargo, surge de una voluntad de hacer lo que queremos. Entonces lo que queremos es representar la parte dura de las cosas. La parte dura de las cosas empezó en el mundo del arte, en la literatura rusa. Dostoyevski y Tolstoy crean unas figuras y unas situaciones y unos relatos verdaderamente amargos. Pero ya en Francia, los impresionistas, a finales del siglo XIX, deciden dejar de pintar a los dioses y hacer las cosas amables que gustaban a la gente con dinero para poner en sus paredes, para hacer lo que veían, para representar la vida. De ahí venimos, de un arte que ha surgido en las grandes ciudades que son el purgatorio. Venimos del purgatorio. Entonces, cuando llegamos al paraíso pensamos, ¿qué podemos decirles a estas personas? Yo no lo sé. Nací en un pueblo donde la vida a mí me parecía sumamente agradable, Tomelloso. Allí
ahora se ha desordenado mucho, la modernidad ha arrasado muchas cosas buenas de la vida de los tomelloseros. Pero en mi época, un niño vivía allí muy bien, jugaba en la calle, el campo estaba cerca, estabas con los niños jugando, todo era algo absolutamente adecuado para vivir. Pero resulta que yo tenía que estudiar pintura y tenía que ir a Madrid. Y allí me dejaron en Madrid en una pensión a los 13 años. Entonces allí en Madrid ya ves todo. Todo está, ya no hay, los niños no salen a la calle a jugar. Ni hay esos espacios de serenidad que pueda haberlos en estos lugares. Y yo pienso que el artista, en su necesidad de encontrar clientela, siempre ha acabado yendo al purgatorio. Miguel Ángel, Rafael, Leonardo, a Roma, con los papas, con todo lo que debía de ser aquel mundo tan verdaderamente tremendo. Pues eran para vivir malos, pero para hacer nuestro trabajo muy buenos. De allí, el arte se ha hecho siempre en las grandes ciudades, en general. Mi tío hizo su trabajo en Tomelloso, pero fue a estudiar a Madrid. Entonces, cuando acabó los estudios, él pensó que él no podía con la vida de Madrid, que él no podía luchar como he luchado yo para vivir de la pintura. Se marchó a Tomelloso y encontró unas clases en un centro educativo, en un instituto de unos frailes allí en el pueblo. Y él vivió de la enseñanza. Pero yo no he querido eso, yo he querido vivir de la pintura. Y entonces, en cuanto quieres vivir de la pintura, tienes que ir a sitios en donde hay batallas y ocurren cosas que te sacan un poco de... que son difíciles. Son difíciles. Hablando de la figura de tu tío, si bien decíamos que tú reconoces a tu tío lo que es el valor de la pintura de tu tío una vez que ya estudias en Madrid, pero de alguna manera tu tío fue tu valedor ante tu padre. Mi tío convenció a mi familia. Eso es. Este niño vale. A mi padre y a mi madre. A mi padre, era su hermano, era un pintor muy respetado en Tomelloso, de que yo valía. Tú fíjate ver eso en un muchacho de 13 años, se podía haber equivocado muchísimo. Y insistió tanto que me llevaron a Madrid. Y yo, cuando fui a Madrid, pues me acompañaron mis padres para buscar un alojamiento y nos acompañó mi tío. Y fuimos al Museo del Prado. Yo estaba deseando de ver el Museo del Prado porque hablaba del Museo del Prado, de Velázquez, de Tiziano, de toda esa gente. A mí me decepcionó muchísimo el Museo del Prado. No me enteré de nada. Y cuando salí del Prado le dije a mi tío, a mí me gusta más lo que hace usted que todo lo que hemos visto. Pero tampoco lo entendía. Y cuando empecé a conocer el mundo de la pintura en la Escuela de Bellas Artes, yo empecé me seducía muchísimo el arte antiguo, que yo lo conocía en un museo que llamaban de reproducciones, que estaba el arte griego en reproducciones de yeso fantásticas. Ahí estaban las esculturas del Partenón, las esculturas romanas, el Pórtico de la Gloria, esculturas de Miguel Ángel. Allí íbamos a dibujar para prepararnos el ingreso en Bellas Artes, que se hacía a partir de un dibujo. Y aquello sí que lo entendía. Yo ver a la Victoria Samotracia sobre esa especie de plataforma que tiene, volando con las alas en el espacio del Casón, debajo de la pintura de Lucas Jordán, yo pensé yo entendí lo grande del arte, viendo eso. Sin embargo, el Prado a mí me parecía un museo triste, negro, todo lleno de vírgenes, todo lleno de mártires. Yo no lo podía ver. Yo salía a la calle después, yo iba al Museo del Prado pensando que allí estaba la solución. Todos los domingos por la mañana iba al Prado. Primero iba a misa y después iba al Museo del Prado. Y allí a ver si se obraba el milagro. Y el milagro tardó mucho en obrarse. Yo tuve que acabar los estudios de Bellas Artes para hacer una buena lectura de Velázquez. No entendía a Velázquez. Me gustaba más Picasso, me gustaba más Chagall, me gustaba más Paul Klee, me gustaba más Piero de la Francesca, los pintores prerenacentistas. Yo estaba, todo lo que había en el Prado
era lo que a mí no me interesaba nada. Así es nuestro mundo, un poco, ¿no? En mi caso fue así. Y vamos descubriendo a medida que nos vamos Entonces formando. mi tío, yo lo fui descubriendo conforme fui descubriendo a Velázquez. Cuando fui entendiendo el mundo real, vi la maravilla de un color del atardecer, vi la maravilla de las cosas reales, el prestigio que puede llegar a tener. Empecé a ver el prestigio de las cosas que habían partido de esa visión del mundo real, que es un poco Sorolla. Sorolla pues pasaba igual. Yo cuando estaba, no a mí, a los compañeros míos, al gran Sorolla, que pintó aquí un cuadro de los mejores suyos, me parecía un pintor que había que huir de él. Entonces eso es bueno. Es bueno porque me hizo buscar en otros lugares. Yo he buscado, rebuscado, como ha hecho Gordillo, el pintor andaluz. Yo he merodeado por todas partes. Hace poco, en una revista, he visto unas pinturas italianas muy primitivas, antes de Roma, la Italia arcaica, de unas escenas de personas que se tratan mal en una especie de sótano grande, que las han descubierto hace unos años, que me parece impresionante. Siempre tiene que ver con la verdad. En mi caso, con la verdad. No con la verdad objetiva, sino con una sensación que te produce la vida, que a veces lo puedes traducir desde lo objetivo, pero en el caso, por ejemplo, de Dalí, lo hace desde sus sueños. Expresa cosas terribles. Entonces, el arte del siglo XX se ha basado mucho en lo peligroso, cuando ves arte, en el penúltimo arco que yo fui allí, había una escultura de Picasso echado, muerto, exactamente como Picasso. Una escultura que era como para poner en un museo de cera. Como escultura a lo mejor no tenía valor, pero era un espectáculo verlo. Bueno, todo el mundo iba allí a verlo, yo fui a verlo. Picasso muerto. Hablábamos también del morbo. Sí. El morbo en la pintura es uno de los acicates. Esta es la pintura bondadosa, que todo el mundo puede encontrar, pero hay una pintura que es amable y otra pintura que siempre lleva el morbo. El morbo históricamente ha funcionado. Ahí hablábamos de la maja desnuda y la maja vestida de Goya. Sí. El hecho de que Goya plantee ese juego de la misma persona desnuda y vestida, de alguna manera produce un morbo en el espectador en esa época además, ¿no? El arte español, el artista español o el español tiene una capacidad de observar el mundo real maravilloso para hacer un tipo de pintura. O sea, un bodegón de Sánchez Cotán, que es anterior a Velázquez, que no consiste más que en reunir un nabo, unas cebollas, unas cosas las más modestas de la naturaleza y crear con eso algo religioso de una elevación enorme, como un altar. Eso no lo hace nadie más que los españoles. Eso es, lo que pasa es que el español lo hace y no se da cuenta de que tiene esa capacidad y está siempre tentado por cosas que ve fuera de lo que puede hacer. Y el español se puede equivocar más que el francés o que el alemán. Nos equivocamos muchísimo. Y cambiamos oro ¿por qué? Bueno, también aprendemos en ese trueque, aprendemos de los fallos y de Sí. en ese sentido. Yo Antonio, no creo que aprendamos mucho. No creo. tú, Antonio, Nos salva has sido- España, nos salva el mar, nos salva las flores. Eso nos salva, eso que tenemos delante. Sí, nos salva. y que tú has sido un pintor que ha sido fiel a tu itinerario. O sea, tú no te has caído en moda, tú has marcado tu rumbo, tu pintura de auténtica, te la has creído y sigue hoy día. Y eso te ha situado en un estatus, Sí. en un reconocimiento social, que yo creo que hay pintores, en la historia hablábamos esta mañana de Hopper, Sí. que Hopper también fue un pintor que en su momento no iba a la moda,
pero que el tiempo lo ha situado y lo ha reconocido en su sitio. O sea, Y no iba a la moda, pero no mentía. Lo peor de todo es mentir. Mucho, porque antes consistía en una cosa muy sencilla. A alguien le gustaba un cuadro y lo compraba. Y nadie coincidía con que generalmente era un pintor famoso. Era Miguel Ángel, era Rafael, era los que fueran. Ahora, pues, hay muchos lenguajes que pueden tener prestigio. El realismo no tiene ningún prestigio, no lo tiene. Los que estamos haciendo el realismo nos salvamos por una familia corta que nos apoya, pero el prestigio lo tiene lo moderno. Y lo moderno, para mí, puede ser la figuración. La figuración buena para mí es moderna, pero ¿cómo convences a los demás de eso? ¿Qué le puedes decir? ¿Qué argumento le dices? Yo no lo sé. He podido vivir de él, es otro milagro. Y vivir, yo tengo ahora 88 años, seguir trabajando, seguir ilusionado, pensar en ir al cerro, en seguir atado, uncido a todo eso, pase lo que pase, a mí me parece grande. Grande, no grandioso, me parece una maravilla. Me parece que es una suerte enorme. No hay nadie con tanta suerte como nosotros. Volvemos al humanismo que Sí, comentábamos antes. Saber claro. Apreciar esas pequeñas cosas de la vida, yo Claro, creo que... no son pequeñas cosas, son grandes cosas. Sí, Tener un trabajo que te guste y unas personas que amen tu trabajo, que expresen que les ayudas, que sirve, notas que sirve para algo lo que tú haces, a mí me parece que es lo máximo que se puede pedir. No se puede pedir más. Pero el mundo en que está incluido eso es la locura. claro. El mundo, sales de ahí, de ese espacio, sales al mundo y te quedas verdaderamente no sorprendido, porque a mí todo lo que pasa en el arte yo lo veo reflejado en la vida. Toda ese caos, esa sensación de desorientación, de que el hombre lo tiene todo y se está quedando sin nada. Las dos cosas son así. Pues nunca había ocurrido eso. Antes el hombre no tenía nada y tenía todo porque tenía a Dios. Dios estaba aquí. Y claro, como Dios estaba ahí, pues la gente pasaba por todo. Entonces ahora, pues la sensación que tiene el hombre moderno es una sensación que, llevada al arte, crea toda esa confusión. Esa confusión. Sí. Tan interesante. A mí me parece que el arte del siglo XX es fantástico, porque está reflejando cómo es el mundo. El pintor de aquí refleja cómo es el mundo de aquí, el de Madrid cómo es el mundo de Madrid, el de Nueva York cómo es el mundo de Nueva York. Está en las canciones, está en el cine, está en todo. Claro, por eso, Antonio, yo creo que personas como tú, que tienen la sensibilidad de pararse en este momento en el que todo está en convulso, da un paso atrás y posicionarse para ver esas pequeñas, grandes cosas de la vida, las haces grande tú, porque eres capaz de verlo ahí. A mí lo que pasa es que noto, a mí, a Mari, a Francisco López, a Isabel Quintanilla, que nos ha costado una vida el alcanzar un poco, el descorrer ese velo. Nos ha costado mucho. Explicarlo a una persona es muy complicado, porque les asustas. Yo no sé si estas cosas se deben de decir. Ya entramos en una hora un poquito de nocturnidad. Sí es verdad que me ha venido a la cabeza las cartas de Sorolla Clotilde, cuando sobre todo las últimas, las que refiere al panel de la pesca del atún, de aquí, que es el último que configura la serie de la Spanish Society, son verdaderamente épicas, son desgarradoras. Sí. Él decía que se estaba agotado, se estaba muriendo. Él no podía más. No podía más. Él no podía más. Las cartas, yo tengo todas las cartas, las editó la Comunidad de Valencia y me las mandó. Y están todas las cartas que se conservan de él y cartas que recibían de su mujer y de la gente a la que escribía. Y él estaba ya a última hora muy pronto, tuvo la sensación
de que haber aceptado ese encargo había sido un error enorme, que le había quitado el tiempo de hacer su verdadera pintura, la verdadera pintura suya, que era reflejar su mundo personal, no pintar España. Entonces se encontró pintando España, pero el problema está que la España que pinta tampoco es la España que había. Yo no veo la España allí. Yo creo que la España de entonces la gente vestía de otra manera y vivía de otra manera. Era una España muy literaria. Era una España que se pensaba desde fuera que la España era así. Y yo creo que esa dicotomía, ese desafinamiento, a él le hacía padecer, porque él buscaba la verdad, de una manera instintiva. Y se encontraba haciendo pues unas bailarinas de Sevilla que parecen que están... que no, que así no es. Que así no es el baile en Sevilla. Sí, o la corrida de toro, que veíamos que eso estaba teatralizado, no tenía sangre. Unos personajes en Soria, que ya en Soria la gente iba, las mujeres iban con su rulito aquí, iban vestidas de otra manera, la vida era la vida moderna ya. Y él quiso reflejar una España anterior a, que era la que se suponía que allí en Nueva York iba a resultar interesante. Bueno, total. Entre unas cosas y otras, cuando él vino aquí a pintar este último cuadro, él estaba que ya no podía más. No podía más. En el cuadro no se nota, sin embargo. No se nota. Está lleno de energía, lleno de vida y lleno de fuerza. Quizás lo que hablábamos, eso que él veía que le quedaba poco tiempo, probablemente de vida, físicamente lo intuía, ese agotamiento le llevaba a pintar de una manera convulsa, ¿no? Y resolvió el cuadro de una manera casi a la prima, ¿no? Pues no sé. ¿Habláis vosotros alguno de los pintores, os parece? ¿O seguimos aquí nosotros? No pasa nada. Podemos continuar. Vamos a continuar. Yo tengo una cuestión en relación a tu pintura, que yo creo que la forma de poner no es solo lo que cuenta, fijarte en el detalle de algo que sea para el resto de las personas, pasen desapercibido y tú nos lo pongas delante, ¿no? En cosas que aparentemente son cotidianas, sino cómo pones la pintura, ese lenguaje pictórico y esa situación, tu análisis de la forma, tú cómo marcas los pies, cómo coges ese método de medición, que todo eso deja una huella en el cuadro. Decía Cavafy que Ítaca empieza cuando empiezas el camino, que no esperes llegar a Ítaca para descubrir a Ítaca. Todo el viaje ya es Ítaca. Sí. Yo creo que en tu pintura se produce eso. Tu pintura es una aventura de errores, de caerte, de volver a levantar, de esa caída vuelves a construir encima. ¿Qué nos puedes decir tú de eso? Pues después de decir todas esas cosas, pues es verdad que desde hace ya bastantes años mi obsesión es la precisión, no el detalle, la precisión. Entonces todo esfuerzo me parece insuficiente. Entonces yo pinto la ciudad. En el caso de los figurativos nos ha salvado mucho la gente que supuestamente sabe poco. O sea, no es lo mismo el público de Manolo Millares o el público de un pintor abstracto anterior al público de un pintor figurativo. La figuración gusta siempre, aunque sea un cuarto de baño, gusta. Y luego yo pienso que también nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de Mari, hablo de todos estos amigos míos que hicimos el camino juntos. Hicimos una visión del mundo pasable. No era la cuchilla que corta el ojo de la película de Buñuel, del perro andaluz. No queríamos meter la china en el zapato, queríamos salvar las cosas, sin mentir. Y yo pienso que eso ha creado una forma de representación que combina bien con la vida. Yo pienso que es eso. Yo hice una exposición, la primera en el año 65, yo tenía 29 años,
pues haciendo unas cosas por lo que yo pintaba aquí. Y causó mucha impresión. Allí en Nueva York, un pintor desconocido español. A mí me han ido sucediendo cosas que no tienen que ver solamente con el mérito de mi trabajo, sino con una especie de oportunidad. No de oportunismo, de oportunidad. Yo creo que la oportunidad, que Picasso esté en París en el momento justo y no esté en Málaga, pues es que si no, no es Picasso. Picasso le costó ser Picasso, primero salir de España. En la España que había en su época no cabía Picasso, ni siquiera en Barcelona. Y todo es un poco así. Y luego después también, pienso yo, en mi caso, aceptar lo que no consigues. Yo sé que nunca voy a ir a Venecia, a la Bienal de Venecia. Nunca me van a llevar. Nunca voy a pertenecer a esa familia de listos del arte. Yo voy a estar apartado, un poco apartado. Y está muy bien estando un poco apartado. Está muy bien estar apartado. Y está muy bien hacer algo que no es lo que se debe de hacer, según la inteligencia. Bacon dice que para qué, existiendo la fotografía, para qué estar... Él le asombra a Velázquez, a Bacon, porque dice que cómo se puede mover en ese límite de copia de la realidad y a la vez transmitir tanta emoción. A él le asombra. Porque él piensa que eso ya no puede ser. Pero si es en Velázquez, puede ser en más gente. Pero sí es verdad que hay una sensación, yo también la tengo, de que hay un arte figurativo que tenía que tener un contenido mayor, no lo sé. En fin, que yo dudo. Lo que pasa es que soy, si se puede decir que feliz haciendo mi trabajo, lo soy feliz. Yo no quiero cambiar. Si alguien me dijera o yo pensara que cambiando de forma de pintar mejoraba mi vida, mejoraba mi espíritu, yo no me importaba hacer lo que fuera. Pero a mí me gusta la idea de ir al viso, de pasar calor, de estar allí, de anclar el cuadro porque el viento lo mueve, para que no se lo lleve el viento, de mirar la ciudad en la distancia en kilómetros, de ver ese prodigio, pues me llena la vida. Me llena la vida. Y es lo que diría, yo es lo que digo siempre. Tiene que llenarte la vida esa forma de trabajar. Esa forma de trabajar, ir allí a pintar, allí al Corte Inglés, todo el mundo dando gritos, en la planta novena, que se llama Gourmet o algo así. El follón que hay. Y aislarte y mirar para abajo y ver la calle, a mí me parece algo prodigioso. Me emociona mucho. ¿Qué sale? Lo que sea. Sale regular, sale mejor, sale peor. Hay que continuar. Yo tenía que continuarla este año y me da pereza. Voy a ir al viso. Que está ya peor. Pues eso es. En los cuadros estos grandes que tú realizas en la ciudad, como los que hiciste en Sevilla, eliges un arco temporal bastante grande. A Sevilla claro, ibas en primavera hasta mucho grande, agosto. y de años. Y años, claro, por hasta eso, que al año por siguiente eso no vuelves a... se estropearon tanto, porque se quedaban, son dos cuadros grandes que subimos por una escalera, allí con viento, un amigo y yo, hasta arriba del todo. Lo metimos en una habitación que nos dieron la llave, con muchísima dificultad. Y allí se quedaron durante muchísimo tiempo. Sí. Pero a mí la idea, el hecho de haber hecho ese intento, son intentos. Lo peor de todo es tener que acabar el cuadro. A mí eso me da mucho coraje. Claro. Yo me lanzaría a pintar, más acabado, menos acabado, a vivir la experiencia de la pintura a tope, como se dice. Lo que hablábamos antes, Sí. el camino es, en tu caso, es la finalidad de tu propia pintura. Entonces, haber ido a Sevilla, haber estado allí mirando Sevilla, es que eso no tiene precio. A mí me parece algo impresionante. La gente se pierde algo muy importante por no hacerlo así. Tú decías también que tienes una medida de la ciudad, o sea que
la torre de la navegación, que era Claro. donde pintaste esto, tenía una medida adecuada. Sin embargo, la torre Pelli ya Claro, sobrepasaba tu claro, percepción claro, de la... Claro, sí, sí, sí. Bueno, yo estoy muy, muy feliz y muy contento de estar aquí con vosotros, muy contento de mi oficio, muy contento de estar aquí y muy contento de volverme mañana a mi casa.